Buenas tardes y como siempre, muy grato contar con su compañía a esta hora. Después de la una, aquí en los 1070 de Radio Santa Fe, el gran debate con Adolfo Beck. Con repetición, el resumen a las 9 de la noche, ¿no? A las 9 de la noche es el resumen. Una invitación adicional a visitar nuestra página web www.radiosantafe.com. Nos escuchan internacionalmente a través del Real Audio. Usted encuentra el resumen del programa, el audio y todos los comentarios. Tema del día: las tarifas de los parqueaderos en Bogotá. ¿Qué está pasando? Hay un grado de insatisfacción generalizada. Los dueños de los parqueaderos no están contentos. El usuario en general está muy preocupado. La administración también está, no sé si preocupada o desenfocada. Porque cabe, y de antemano lo voy a señalar en este programa. Está invitado el doctor Carlos José Herrera. Doctor Carlos José, usted sabe mi admiración, pero no puedo permitir que después de 20 llamadas usted no se digne ni siquiera dar una respuesta. Esto perjudica el buen rumbo de la administración, perjudica al doctor Samuel Moreno. Pues al doctor Samuel Moreno se está dando la pela y los funcionarios no salen a los medios a tratar de defender las políticas públicas o a defender una posición de la administración. El vehículo, el ideal es los medios de comunicación para llegar a la opinión pública. Invitados hoy en el gran debate, está con nosotros el doctor Fernando Dueñas, vocero del sector parqueaderos. Bienvenido, doctor Fernando Dueñas. Adolfo, muy buenas tardes. A la audiencia también igualmente muy buena tarde. Muchas gracias por su invitación y estamos aquí para tratar de atender todo el género de inquietudes que ha suscitado este tema en la ciudad. Muy complacido. ¿Cuál es la realidad del sector en Bogotá? Realmente el tema de los parqueaderos no puede centrarse única y exclusivamente en el tema tarifario. La ciudad, como cualquier urbe moderna, requiere unas políticas públicas de movilidad y dentro de esas políticas públicas definidas por planes maestro o como se quiera llamar, deben contar con el esquema, con una estructura de parqueaderos que sea muy claro, que la ciudadanía lo conozca y que atienda realmente las necesidades de la ciudad en este sentido. Creemos que el sector privado que ha construido las plazas de parqueaderos existentes hoy en la ciudad ha hecho una muy importante inversión en dinero, en generación de empleo, en pago de tributos para la ciudad. Y en contrario, lo que ha encontrado es una tendencia normativa, me parece que un poco perjudicial y poco afortunada, que pretende desestimular esa inversión. Y me refiero a que, por ejemplo, durante el año 2009 se han dictado 4 normas, todas sobre el esquema tarifario, y ninguna ha regulado el estacionamiento en vía, ninguna ha regulado el respeto al espacio público, ninguna ha ejercido control sobre el indebido estacionamiento en la ciudad. Estamos afrontando una nueva medida de 2 días de la semana sin vehículo. Todo eso afecta la productividad de la ciudad, todo eso afecta el interés económico legítimo que tienen los empresarios privados y se desconoce que lo que ha debido hacer el municipio, lo que ha debido hacer la ciudad hace muchos años en construir esquemas de estacionamiento previendo el crecimiento de la ciudad, lo ha hecho el sector privado, que hoy se encuentra seriamente afectado en ese sentido. ¿Es un buen negocio tener un parqueadero? Creemos que era un buen negocio. Los negocios deben ser buenos cuando los ganadores son todas las partes intervinientes en el mismo. En ese sentido, las lecciones de Economía 1 le enseñan que en un mercado como el nuestro es la demanda de estacionamiento lo que regula la oferta del mismo, y sobre ese esquema la autorregulación en materia tarifaria es lo que debe gobernar una política de estacionamientos. Nos referimos a que cuando existe libertad para fijar el valor de una tarifa que presta un particular, es el usuario quien gana por el plus o las ventajas que ofrece el prestador del servicio. Y es el mismo operador o prestador del servicio quien se autorregula. ¿Por qué? Porque es que empezamos a generar una competencia sana, una competencia que va buscando ventajas para los usuarios, quienes en última son los que deben ganar al elegir qué es lo mejor que para su servicio. En consecuencia, la invitación que hemos hecho siempre a la administración y por estos medios a la misma ciudadanía es que se entienda, como lo dijo muy bien el señor alcalde Samuel Moreno, la intervención del Estado en una actividad de esta naturaleza es como si se entrara a regular el valor de la gaseosa en una cafetería.
elegir el servicio. No, el ciudadano común y corriente no tiene oportunidad. Si yo voy, por ejemplo, a la Country, a la clínica del Country, no tengo opción de elegir un parqueadero barato, no tengo opción. El punto está en que aquí no se trata de establecer si el estacionamiento es barato o el estacionamiento es caro. Lo primero que debemos establecer es, en primer lugar, qué ha hecho la ciudad para que no exista esa problemática en los ciudadanos. Aquí las empresas de parqueaderos, y eso es importante recalcarlo, no son las propietarias de los terrenos donde están operando. En consecuencia se están pagando importantes cuantías por arrendamiento, por administración delegada, por la operación misma del estacionamiento. Nosotros representamos empresas que son profesionales en este sentido. Y fíjese que incluso la informalidad no ha sido atacada de ninguna manera. Ahora, no se trata de divulgar aquí cuáles son los parqueaderos que cumplen o no cumplen. Aquí se trata de que si existiera una normativa muy clara en el estacionamiento fuera de vía, que es el que operamos común y corriente, y el estacionamiento en vía, que debe estar a cargo de la ciudad o de operadores privados mediante vía concesión, esto debería tener en la ciudad un resultado positivo. ¿A qué me refiero? Cuando las personas van a hacer una diligencia en un cajero automático, requieren un estacionamiento en vía por muy corto tiempo, con perfecto control, con parquímetros, con una tarifa significativa, porque es que el espacio público es de todos. Y en ese sentido las personas empiezan a racionalizar el uso del vehículo. No se trata de prohibirlo, porque para eso pues seguimos imponiendo días de no carro a punta de pico y placa. Aquí lo que se trata es de que las personas, cuando tienen la necesidad de una permanencia larga en un estacionamiento, pueden encontrar en esa red de estacionamientos que tiene Bogotá un estímulo en materia tarifaria. Y ese estímulo es cuando yo puedo ofrecer una tarifa de 12 horas, puedo ofrecer una tarifa de 2 horas, puedo ofrecer una tarifa de 5 horas, como lo hay en algunos puntos. Pero frente a la terca, podríamos decir, posición de la administración en el sentido de que solamente es por minutos. Pues hombre, después de 3 años sin incremento ya entramos para el cuarto. Después de que se ha afectado el sector con una medida de pico y placa que sacó de las calles el 20% de los vehículos durante el día, hombre, es de considerar que había un resentimiento por parte del sector. Todo eso para llegar a la conclusión de que el servicio en ciertos sectores es costoso. Los servicios por sectores son costosos dependiendo del sector donde se encuentre, tanto como el servicio del acueducto, el servicio de la energía. Eso tiene una regulación, y el sector de parqueaderos maneja un esquema económico. ¿De qué manera? Si hay una necesidad de estacionamiento, se establece el punto de servicio y se fijan unas tarifas acorde con la demanda. Yo hago una oferta de cupos de estacionamiento, pero eso tiene que estar acorde con que la rentabilidad de la empresa, la viabilidad económica de la empresa tiene que estar a salvo, porque es que no podemos establecer la empresa en puntos en donde voy a perder. Eso encuadra, antes de darle la palabra a nuestro siguiente invitado, dentro del esquema que planteó en su momento el doctor Enrique Peñalosa, desmotivar el uso del carro particular. Entonces vamos a desmotivar el uso del carro particular y establecemos tarifas de parqueaderos altas. ¿O no, doctor Dueñas? Antes de darle la... Efectivamente, porque es que en el mundo, además, el esquema de parqueadero funciona de esa manera. España acaba de tener una experiencia en el cobro por minuto en vía, y eso generó resistencia por parte de la población. Y no es que haya funcionado muy bien, porque es que la población necesita que no se tenga la espada de Damocles sobre la cabeza de que me estoy pasando un minuto. Aquí se necesita estimular, uno, el uso racional del vehículo, pero igualmente se necesita estimular que existan privados que estén haciendo oferta importante de plazas de parqueadero. Usted llega a la conclusión de que la tarifa de parqueadero es alta, primero porque hay que desmotivar el carro particular, y segundo porque no hay colaboración de la administración en políticas de parqueo. Efectivamente, y además porque estamos en un esquema de libre empresa, en donde mientras la causa, el objeto de la misma sea lícito, pues estamos dentro del marco de la ley. Gracias, doctor Fernando Dueñas. También quiero saludar al doctor Eduardo Bayón de City Parking. Bienvenido. Doctor Adolfo Beck, muchas gracias por la invitación, y gracias por en venir. todos los debates que nos inviten. Muy complacido, lo reconozco. Ayer lo vi en todos los canales de televisión, pero casi que observé que usted estaba liderando una especie de desobediencia civil. No, yo voy a cobrar esta tarifa.
yo voy a cobrar esta tarifa y va minuto a, ¿qué dice el decreto? Minuto a 87 masiva. y masiva. Y no acepto que la corrección que a última hora hace la administración, que el IDA debe estar incluido. Digo, no, yo voy a seguir cobrando esto. Y entonces me queda en la mente la famosa frase del doctor Carlos José Herrera, que no vino, como en el colegio, no vino. Herrera Carlos José, no vino. Me queda la famosa frase, que la ley se cumple o se cumple. Y en ese momento me gustó el principio de autoridad, pero ¿cuál principio de autoridad? Si aquí está el doctor Eduardo Bayona, yo lo escuché, lo vi en todos los canales de televisión. No, voy a cobrar 87 pesos más el IVA. Pase lo que pase. Eso es más o menos lo que usted señaló y lo que estaba tratando de confirmar en este programa. Sí, aquí hay que, primero gracias por la invitación. No, muy complacido. Hay que entender un poco el diagnóstico de lo que es el sector de parqueaderos en Bogotá. El sector de parqueaderos, hay más de 3.000 parqueaderos en Bogotá, de los cuales hay 1.000 inscritos en Cámara de Comercio. O sea, escúcheme que lo interrumpa, 2.000 por fuera de la norma, por estar en la ilegalidad, 2.000. Informales. Informales, sí, eso es ilegalidad. Esto hace que en Bogotá, como pocas ciudades en el mundo, la gente encuentre parqueadero en menos de 5 minutos y camine en menos de 200 metros. Hoy hay una red excepcionalmente buena, si usted la compara con otras ciudades del mundo. Hoy que vine para Radio Santa Fe encontré parqueadero aquí a una cuadra. Y dije que claro. Ese es Bogotá. Bogotá se ha movido, el sector privado y hoy tiene una oferta muy importante que hay que reconocer. Pero ese sí es barato, que está a una 50 cuadra. pesos el minuto. A 50 pesos. Pero si usted va a la clínica del country, 87 masiva. Si usted va al aeropuerto, Hay dos tarifas, hay competencia. Un poco. hay ciertos sectores que realmente es costoso el parqueadero. Hacia allá voy. Entonces, digamos, es un sector que primero que todo hay infinidad de empresarios, no hay un monopolio, no un oligopolio. Segundo, es un sector que no es un servicio público, es un sector que se desarrolla en predios privados con licencias de construcción privadas por empresarios privados para guardar vehículos privados. Falsamente se ha pensado que es un servicio público. Momento, acépteme la interrupción. ¿Ese no es un servicio público? No es un servicio público. Un momento. El servicio de parqueadero no es un servicio público. No es un servicio público. ¿De dónde saca usted esa definición? Básicamente, aquí en Colombia, en todo lugar del mundo, no es un servicio público, no es de la canasta familiar, simplemente es un servicio privado abierto al público. Ahí sí entramos en todo un curso para establecer la diferencia entre lo público y lo privado. Por eso que usted acaba de señalar. Ahí sí entra usted, vamos a tener que reorganizar la historia del derecho del diccionario y todo. No, el servicio de parqueaderos, ojo con esa frase, no es un servicio público. Lo dice el doctor Eduardo Bayón. Mira, en primer lugar, en Bogotá, sí. el ejemplo que tenemos, no se sobrepasa de 1.200.000 vehículos. Es una ciudad de 8 millones de habitantes. Mal podría establecerse que es un servicio público esencial para la ciudad, porque de lo contrario sería el Estado quien hubiese liderado la construcción de plazas de estacionamiento y estaría haciendo concesión para que los particulares que quisieran intervenir en el negocio pudiesen hacerlo esa vía. Por otra parte, además de no ser un servicio público esencial, pues mal podría estar en la canasta familiar para que estuviésemos regulados de esa manera. Mire, aquí lo que queremos mandar es un mensaje amable a la ciudad y no queremos que se esté tildando de aprovechamiento o de que estamos haciendo lo que se nos da la gana en esta materia. El punto está en que desafortunadamente no hemos contado con una estructura normativa que sea clara, tanto para la ciudad como para sus autoridades, como para los prestadores del servicio. En ese orden de ideas, ¿no? Y aclarado el punto de que no somos servicio público de ninguna manera. Servicio público es la fábrica de oxígeno, servicio público es quien nos suministra la energía, pero el punto está en que ha habido una intervención del Estado. No estamos diciendo que no lo puede hacer y que no exista control. Por supuesto que sí. Y de eso se trata porque estamos hablando de informalidad incluso dentro del sector. El asunto va, doctor Adolfo, es a que la ciudad debe corresponder a una cultura en términos del uso del vehículo. Cuando se compra un vehículo sabemos que tenemos que pagar un combustible que habitualmente está incrementándose mes a mes. Segundo, que si salgo de la esfera de la ciudad, tengo que pagar unos peajes. Tercero, que el vehículo necesita un mantenimiento. Cuarto, que el espacio público no es mío y en consecuencia no puedo dejar el carro donde yo quiera. Tengo que utilizar una red de estacionamientos, que estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo, es de las más importantes de América Latina, en donde me están ofreciendo a mí un servicio de custodia del vehículo, me están respondiendo por él, pero sobre el cual yo tengo que pagar. Usted parte de un punto que no es cierto en economía local, en lo que es en el análisis socioeconómico de Bogotá, que el que tiene un carro pues tiene plata. No, de ninguna manera.
Eso no lo estoy diciendo que quien tiene un vehículo sabe a qué se atiene cuando el vehículo tiene una serie de necesidades. Si tiene necesidad de mantenimiento, tiene que llevarlo a un taller. Si tiene necesidad de estacionamiento, tiene que buscar un punto de parqueadero. Pues si tiene un carro es para circular, para hacer sus diligencias. Y si yo me voy al Por norte supuesto. y no puedo pagar el parqueadero porque es muy costoso, no coincide con la realidad social y económica de... Mire, un servicio público esencial, constitucionalmente hablando, de la educación. Y sin embargo existe la educación privada y nadie ha entrado a regular cuánto vale un semestre en una X o determinada universidad. En ese orden de ideas también el Estado tiene que entrar a suplir esa obligación de suministrar educación a los colombianos. Esa es la invitación, que la administración construya parqueaderos. Ahí, esa es la invitación que usted hace, doctor. No, de ninguna manera, que se respete una actividad privada. Hay un punto muy importante ahí que es la política de transporte que ejerce la mayoría de ciudades del mundo. Una política de transporte busca incentivar el transporte público, que en Bogotá 7 de cada 10 bogotanos se mueven por transporte público, el transporte no motorizado, que ambientalmente es muy importante, todos somos peatones o ciclistas en algún momento, y es estimular el uso del vehículo particular. Cuando un parqueadero no responde sus costos a lo que vale la tierra del parqueadero, que es lo que está pasando en Bogotá en este momento. Los costos de la tierra en Bogotá, del metro cuadrado, subieron en los últimos años de una manera impresionante. Hoy Bogotá es una de las 10 ciudades más densas del mundo, por estudios ya internacionales, y la tarifa de parqueo lleva congelada 3 años. Entonces lo que pasa es que las curvas en economía se cruzaron. Hoy el costo de la tierra es más alto que el costo que se puede cobrar por el vehículo por parquear en esa tierra. En ese sentido, la única manera de tener parqueaderos subsidiados o baratos es que el Estado los construya. Yo me pregunto, yo como ciudadano con mis impuestos preferiría que construyan más Transmilenio, más ciclorrutas y no parqueaderos para un sector pequeño de la población. Entonces yo siempre me parece mucho más equitativo, digamos, que el Estado se dedique no a construir parqueaderos subsidiados porque tendrían que ser subsidiados, sino a la mayoría de la población que se moviliza en transporte público. Pero doctor Valle, no es un mal negocio tener un parqueadero. No, el parqueadero no es un mal negocio siempre y cuando las tarifas sean libres y la libre competencia haga que el que hace bien las cosas, tiene buen servicio, tiene una tarifa competitiva, le vaya bien y el que no se quiebre. Pero básicamente cuando usted regula tarifas, se empiezan a crear distorsiones en el mercado. Le doy un ejemplo fácil. Si usted dice, usted no puede cobrar sino 2.000 pesos por el parqueadero en una tienda, ¿sí? ¿Qué hace la tienda? La tienda lo que pasa es que le sube 2.000 pesos a la camisa. ¿Y quién acaba pagando el parqueadero que está subsidiado? La gente que compra camisa y vino a pie. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ya está probado en el mundo que cuando el parqueo se subsidia, los que acaban pagando ese costo oculto que hay en el parquear, porque no es, son la mayoría de gente que no tiene carro. Entonces subsidiamos a la gente que tiene carro y la gente que viene a pie acaba pagando ese subsidio. Entonces, cuando usted viene a una hamburguesa, se come una hamburguesa, el parqueo es gratis, no es que sea gratis, sino que usted cuando llega a pie se le está pagando el que le dejó gratis. Entonces, digamos, la invitación que nosotros queremos hacer es un poco a que en estos debates que son muy profundos y técnicamente muy bien sustentados se conozca más el tema, porque no hay un sector en el mundo, ¿sí?, que resista 3 años de congelamiento seguidos, porque la tarifa iba congelada 3 años en 1.300 pesos. No hay un sector que resista un pico y placa ampliado, que no es otra cosa que un día sin carro, 2 veces a la semana. Y nosotros los bogotanos votamos en contra del día sin carro ampliado. O sea, es una medida que va en contra de un referendo que hizo el doctor Enrique Peñalosa. Es muy importante porque el pico y placa extendido va en contra de un voto que los bogotanos. No hay un momento, porque nos están metiendo en la misma canasta dos cosas. Una cosa es el día sin carro, pues no te saque el carro. Y otra el pico y placa todo el día. Yo llamo al pico y placa, yo lo llamo el día sin carro. No cabe. Porque es de 6 de la mañana a 8 de la noche. Y no puede relacionar, doctor Bayo, la elección en este momento en la alcaldía de Peñalosa, que es día sin carro, que no saque el carro, a un pico y placa que por razones de la situación que vive Bogotá, que Villas, que estamos en una serie estamos construyendo una serie de obras, pues yo le doy optar por esa fórmula. Yo le doy un ejemplo. Entonces, digamos, tenemos un congelamiento de 3 años, un pico y placa ampliado, que simplemente como dato anecdótico, uno de cada 3 carros, estoy en una investigación universitaria de los fondos en días pasados, parquea ilegalmente. O sea, en vía durante el jardín. Eso quiere decir que un carril de la capacidad vial de Bogotá está tomado por carros sin mal estacionamiento. Si nosotros parqueáramos bien, no se necesitaría el pico y placa, porque el pico y placa saca 28% de los carros de circulación. ¿Y dio ese dato a la Secretaría de Movilidad? Ya se lo dimos a ¿Ya dice ese dato? Sí. No quiero por tal parqueo que hoy vino también otra especie de dragón. Otra especie de dragón. Y por último, nosotros, al pasar de cobro de cuarto hora a cobro por minuto en cualquier servicio del mundo, en cualquier producto, hay que incrementar tarifas 25%. Y para compensar lo que la gente venía pagando, me explico. Una persona que pagaba 1.300 pesos por 10 minutos, hoy va a pagar 1.000 pesos, que ahorró un 30%. Una persona que daba 20 minutos en un parqueadero,
a 100 pesos el minuto o a 87 masiva, va a pagar 2.000, antes pagaba 2.600. Una persona que duraba 50 minutos, antes pagaba 5.200, hoy paga 5.000. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día 9 de cada 10 bogotanos están pagando menos. Entonces nosotros como sector le dijimos a la administración, si usted baja de cuarto de hora a minuto, las tarifas se van a incrementar un 15%, por un lado, y un 10% adicional, ¿sí? 15% del IVA y 10% adicional de rezago. Es verdad que un 25% más pronto que tarde las tarifas van a estar en 100 pesos masiva. ¿Qué pasó en la experiencia española? En la experiencia española, cuando dijeron, ahí son mucho más sencillos que nosotros, dijeron, a partir de mañana se cobra por minuto como un tema de protección al consumidor, que el consumidor pagara por tiempo real. Las tarifas en España subieron un 50% el otro día. ¿Por qué? Porque el gobierno español, que es el que tiene los parqueaderos, o sea, no son privados, sino son del Estado, subió para lograr equilibrio sus contratos. Lo que está pasando ahorita es que el mercado está buscando un equilibrio. A mí me da la impresión de que el sector venía muy mal acostumbrado, y esa es la versión que tiene la opinión pública. Un sector que trabajó sin control, y que en la medida que el consejo, a partir del consejo, la administración, trata de meter el sector en la reacción. O sea, ¿es una mala lectura o coincide con la calidad? Desde el año 95, que cuánto de tres liberó tarifas, el sector fue un sector dinámico. Construyó más de 30.000 cupos en la ciudad, y la ciudad no construyó 1.200 cupos. Se creó una empresa, la empresa mía, medios años de construcción. Yo soy gerente, soy dos. Y la empresa no existía, sino la libertad digital. Hoy en día, con las tarifas impuestas por la alcaldía, se han creado más empresas de parqueadero, se han acostumbrado a la rentabilidad del sector pues del 10%, y hay estudios de planeación distrital que del año 2007 que así lo dicen, y con base en eso congelaron la tarifa de un año más, del 2007 al 2008. Tú eres un hombre muy joven, ¿cuántos parqueaderos tienes? Nosotros tenemos 47 parqueaderos. No me digas, pues, es un buen negocio. ¿Cuántos pesos tiene la empresa? Y es una idea. Pues es una versión diferente a la que conoce la opinión pública sobre lo que representa este sector para los mexicanos y para el país. Comparativamente, el costo de tarifa en Bogotá con otras ciudades colombianas es alto, pero bueno, con Medellín, con Cali, con Barranquilla, depende de Colombia. Es mucho más alto porque el costo de la tarifa es alto. Perfecto. Es un tema de pero sin embargo, en otra ciudad está liberada la tarifa. Eso quiere decir que usted cobrando 1.800 pesos por hora, 2.000 pesos por hora o 3.000 pesos por hora, puede tener los mismos ingresos que cobran los pesos por minuto. Otra pregunta, con relación a otras capitales de Latinoamérica y otras ciudades del mundo. Bogotá hoy en día es importante analizarlo. Bogotá, a pesar de tener un costo de tierra mayor que muchas ciudades de Latinoamérica, está por debajo. Hoy en día Sao Paulo y Río está por debajo de Buenos Aires, por debajo de Chile, por debajo de Ciudad de México, pues por debajo de Estados Unidos y de todos los costos. A pesar de tener un ejemplo básicamente una mensualidad, por ejemplo, en Estados Unidos cuesta alrededor de $420 más. Sí, en Bogotá va a $70 en el tema costoso de Bogotá. Bogotá tiene un recargo de parqueaderos que todavía no emplea el costo de la tierra en ciudad. No es el costo de la tierra, pero te deja la sociedad económica. Porque, por ejemplo, ¿cuál es la mínima en Estados Unidos? Sí, pues eso no se puede comparar. ¿Cuál es la mínima en Colombia? El salario mínimo que tiene claro. Ya existe, como dije, como mantos con el presidente que refleja que la tierra es más económica sentido. Damos otra versión de esto. A mí me gusta escuchar todas las opiniones. Hoy está con nosotros el sector de nuestras buenas, el sector de el sector de restauración de Pittsburgh. Hay que escuchar las palabras de la mujer. Invitado al doctor Torreja. Espera a la mujer. Y el doctor Camacho, movimiento del día en el consejo. Continuamos en el gran debate con Adolfo Vega aquí en los 1070 de la M, los 1070 de Radio Santa Fe. Tema del día, las tarifas de los parqueaderos. Hay que escuchar a todas las variables, todos los sectores involucrados en el tema. Por eso invité originalmente al doctor Carlos José Herrera, que él salió a dar la pelea. Dijo, ¿la ley se cumple o se cumple? Pues le cuento que la ley no se está cumpliendo en este momento, doctor Carlos José. Y me encantaría que la opinión pública conociera la posición de la administración a través de estos micrófonos. También invité
al concejal Andrés Camacho. Concejal Andrés Camacho inicia todo este movimiento, porque la primera parte del tema se origina con el exconcejal Patiño, Hugo Patiño. Y ese es el peor chiste en la vida del doctor Hugo Patiño. No le dio desarrollo al tema del cuarto de hora y de ahí originó un movimiento. Y ahora la tesis de la tarifa por minutos la origina el concejal Andrés Camacho. El concejal Andrés Camacho estaba citado aquí muy temprano, a la hora del programa, todos llegaron puntual, el concejal llegó con 3/4 de hora de retraso, pero se acaba de retirar porque él considera que esto es una encerrona. Quienes conocen el programa saben que el estilo del mismo, que siempre trato de invitar a todos los sectores. Si el concejal Camacho pregunta con quién va, le digo, con los empresarios del sector, está invitada la administración, porque ese es el objetivo del programa, presentar todas las caras de la moneda. Yo no me caso con ningún sector, y si tengo que criticar a las personas, lo critico. Primero le critiqué que pues llegaba tarde. Eso no coincide con el espíritu y la invitación que se hizo. Y segundo, pues yo no puedo aceptar que me impongan reglas de juego para el programa, porque a mí me interesa es esto, que la opinión pública conozca todas las caras de la moneda. Yo no me puedo casar con ningún sector, y ese es el espíritu democrático de Radio Santa Fe. Y si tiene que decir las cosas por eso, las decimos aquí de frente. Encerrona. La palabra encerrona tiene otra definición, doctora Camacho. Yo me caso con la democracia, me caso con la participación de todos los sectores. Continuamos en el gran debate con Adolfo Vega. Invitados el doctor Fernando Dueñas, repito, y el doctor Eduardo Bayón de City Parking y de Parking Internacional. Bueno, ya tenemos una serie de elementos para que la opinión pública conozca. Repito, hay insatisfacción de todos los sectores. En este momento usted le pregunta a la administración y dice no. Tengo problemas con el sector, los voceros del sector de parqueadero. Le pregunta al usuario y dice, no, eso es muy costoso. Le pregunta al consejo y entonces el consejo dice, no, nosotros nos limitamos a tratar de sacar el decreto para defender a los usuarios, que fue el espíritu que más o menos trata de divulgar el doctor Andrés Camacho. Y entonces, pues aquí no se consiguió el punto de equilibrio. Y lo que hay en este momento es una especie de desobediencia civil, de rebeldía por parte del sector parqueaderos, porque la norma ya está vigente, ¿o no, doctor Fernando? Bueno, sí. Gracias, Adolfo. Mire, aquí sí tenemos que ser muy claros en el lenguaje, tal como usted lo anunciaba sobre la excusa del señor concejal. El punto va a lo siguiente. Hay una norma vigente que establece que el valor del minuto es tanto. La norma en ninguno de sus renglones habla que dentro de la misma se encuentra incluido el valor del impuesto al valor agregado IVA. Pero además, escúcheme, Adolfo, el último artículo, el cuarto del decreto 268, deroga de manera expresa el decreto 115 del año 2006, deroga el 032 del 2009, que eso sí hablaban que estaba incluido el valor de los impuestos dentro de la misma. En consecuencia, a mí no me puede hacer ninguna invitación la administración para que desconozca la obligación que tiene el operador o prestador del servicio de recaudar un impuesto que está legalmente constituido y que además está a cargo del pasivo del servicio, que en este caso es el beneficiario, el usuario. Nosotros no estamos haciendo absolutamente nada, no. Ahora bien, cuando se habla de que debo incluir dentro del valor del minuto el del impuesto establecido en la norma, yo necesito una norma, y no existe. Lo que hay, y eso lo conoce ya todos los medios y lo conoce la ciudadanía, es un concepto, obviamente, no vinculante, que no obliga, y en consecuencia, repito, la invitación no puede ser que desconozcamos la obligación de cobrar el IVA, porque en ese sentido se trasladaría la obligación hacia el prestador del servicio. En consecuencia, la tarifa que fijó el gobierno mediante decreto, pues sería una tarifa, dijéramos, irreal, mentirosa. Aquí debe conocer la ciudad muy bien que hay un decreto que habla de un valor máximo por minuto dependiendo del esquema de servicio que tenga el parqueadero, pero además no se habla del impuesto, y el impuesto hay que cobrarlo porque nosotros somos una actividad lícita, estamos debidamente inscritos en Cámara de Comercio, estamos pagando el ICA, que es un impuesto que recauda la ciudad, que está a cargo del operador del servicio, pero en el caso del IVA, como todos lo sabemos, lo paga el beneficiario del servicio. Pero un momento,
¿cómo funcionaba el cobro de la tarifa de parqueaderos anteriormente, antes del decreto? ¿Él iba por aparte? No. Ah. Estaba establecido que el valor que se cobraría sería bajo el esquema de cuarto de hora, Sí. incluida los impuestos. Esa Eso. quedó derogada en el último decreto, el 268. Miren el artículo cuarto. A raíz del acuerdo del Consejo. Correcto, quedó derogado. Que no, el acuerdo sí sale bien. El acuerdo no hace ninguna referencia a impuestos. Entonces el error también es del ponente, pero es que del eso doctor es lo que Camacho. hemos planteado todo el tiempo. Es más, tal es, y excúseme la expresión, Sí. la precaria preparación de un acuerdo en el sentido que repite parágrafos de un acuerdo del año 2004. Mire, aquí necesitamos ser responsables con la ciudad y tenemos que legislar con juicio y tenemos que legislar con una realidad económica. Pero aquí no se trata de legislar bajo una, dijéramos, personal intención de causarle daño a un sector. En eso sí tiene que ser claro. Porque es que mire, todo se ha centrado en un esquema de tarifas, pero nadie ha hablado de cómo está funcionando el estacionamiento en vía, de cómo se está sancionando el indebido estacionamiento, de qué estímulos se está brindando al sector privado para que se construyan plazas, de qué está haciendo la ciudad en materia de plan maestro movilidad. Nada de eso se está haciendo, sino exclusivamente se ha atacado el punto de tarifa. Me parece que hay precariedad legislativa en la ciudad. ¿Usted cree que el interés del concejal Camacho y del Consejo General es causarle daño al sector? Eso lo acaba de señalar. Esa es la consecuencia de las propuestas, de los acuerdos y lo que se ha aprobado en el Consejo. ¿Para usted el error es del Consejo, no de la Administración? Me parece que aquí debe haber especial claridad en este sentido. Este es un servicio privado que prestan los particulares que están dentro del marco legal, pero no se puede atentar contra esa libertad de empresa con decretos que no, o acuerdos que no consultan una realidad. Aquí no se puede desestimular porque lo que se ha hecho es generar riqueza para todos, para la ciudad, una oferta de parqueaderos importante, se ha generado empleo, se han pagado impuestos, pero no podemos, a punta de generar normas que solamente atacan el punto tarifario para desestimular la inversión privada. ¿Cuál es la diferencia entre desestimular y defender al usuario? Mire, bajo el concepto de protección al consumidor estamos plenamente de acuerdo con todas las normas que expida la ciudad, porque efectivamente tenemos que generar protección. Pero aquí lo que tiene que también hacerse es que sea coherente con lo que se está haciendo. No podemos invitar a la ciudad a que mientras no existan vías, a que mientras exista un día de no carro, 2 días de no carro a la semana, de que mientras se está atacando el uso del vehículo, se le está diciendo a las personas que pueden ir a parquear por minutos muy baratos. Aquí lo que se tiene que hacer es ser coherentes con esas políticas. Entonces nos vendieron una idea falsa. Doctor Bayón, ¿nos vendió una idea falsa? Un poco, yo creo, nosotros como sector, porque ahora parece que nosotros nos hubiéramos inventado el minuto, nosotros como sector nos opusimos muy fuerte al cuarto de hora cuando se hizo y nos opusimos muy fuerte al minuto regulado por 4 razones. Un tema de movilidad. El minuto genera más viajes más baratos, hace que la gente saque más carros. El minuto, al bajar el tiempo, las frecuencias, genera un caos en la movilidad. 2, el cobro por minuto genera más congestión y a su vez reduce el recaudo de impuestos para la ciudad, de industria y comercio, ¿sí? Y por último, el cobro por minuto, digamos, limita la libre competencia, porque nos pone a cobrar todos igual, todos de la misma forma. Entonces, yo creo que esto ya está inventado en el mundo y la ciudad de Nueva York lo resolvió hace 50 años. Hace 50 años las tarifas en la ciudad de Nueva York subían y bajaban todos los días y durante el día, eran muy dinámicas. Y hicieron un debate público el Consejo de Nueva York y dijo, mire, el parqueo en Estados Unidos no es un servicio público por la sencilla razón de que solo 1 de cada 2 estadounidenses tienen carro. Pues qué lástima no contar con la presencia del autor del proyecto. El doctor Andrés Camacho llegó tarde, pero él calificó esto como un encerrón y como yo no acepto este tipo de calificaciones, aquí todo el mundo tiene plena libertad de estar o no estar. Simplemente yo me limito a invitarlos. Es un programa que tiene ya credibilidad, tiene más de 17 años. Si quiere venir, venga. Si no quiere venir, adiós. Si califica esto como encerrona, pero eso sí me la juego por el espíritu democrático del programa, que es la constante de Radio Santa Fe. No nos podemos casar con ningún sector. Tanto al sector de parqueaderos, aquí criticamos, al sector, a los concejales, a la administración, pero este es el norte del programa, esta es la brújula. Usted me dice que vamos al corte. Usted también tiene voz y voto acá, Willy Rodríguez. Vamos al corte. Invitados, el doctor Eduardo Bayón y el doctor Fernando Dueñas del sector empresarios de los parqueaderos. Ya regresamos.
Bueno, cerramos el gran debate con Adolfo de aquí en los 1070, la M, los 1070 de Radio Santa Fe. Tema del día, las tarifas de los parqueaderos. Bueno, ¿cuál es la historia de todo este movimiento? Se origina en el Consejo, el autor es el doctor Andrés Camacho, ¿no? También participa el doctor Javier Palacio. Como ponente. Después se inicia la discusión. Usted participó en la discusión del Consejo, ¿no? Tratamos de Porque participar. tratamos. Hombre, pero es que cuando le dan a unos 5 minutos que se lo reducen a 3 y no le paran bolas al sector. Porque es que en esto, repito, uno tiene que ser juicioso. Aquí no se está defendiendo un interés, ni mucho menos. Aquí lo que se está tratando es de construir ciudad, de generar un marco especial para que un servicio tan sensible para la ciudad como el de parqueaderos se maneje con claridad, pero además con beneficio para la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hacemos la exposición sobre la inconveniencia del sistema de cobro por minutos para la ciudad, para los empresarios, para la movilidad misma de la ciudad, encontramos que se sanciona el acuerdo. Y sancionado el acuerdo, se dan los 6 meses para que se reglamente, ojo, se fije el valor de la tarifa por minuto. En ese orden de ideas, el obedecimiento del sector es claro, y una vez se fija el 30 de junio pasado el valor del minuto, ojo, se dan otros 2 meses para que las empresas acudan a las alcaldías locales y soliciten la certificación. El 30 de agosto, mediante otro decreto, póngale cuidado, Adolfo, porque es que la improvisación legislativa es brava. En 10 meses, repito, hemos sacado 4 normas y todas tendientes al cobro por minuto. Hombre, me parece que aquí tenemos que ser muy claros en la ciudad, y cuando el que presente proyectos debe tener claridad del tema, pero no empezar a decir que después de 6 meses dividamos 1.300 por 15. Bueno, ese no es el juego. En este momento, como en la famosa pirinola, todos quedaron mal. No todos quedaron mal. Quedó mal el Consejo, porque aquí hay una crítica bien enfocada hacia lo que fue el debate en el Consejo. Queda mal la administración, porque la ley no se cumple. El sector se queja, el sector de parqueaderos. Yo sigo criticando al sector de parqueaderos constantemente. No, me parece bien que las críticas tienen que recibirse para construir, para enriquecer. Porque, por ejemplo, yo voy a la clínica del country, a veces pienso, me sale más barato pagar una habitación de la clínica del country que pagar el parqueadero ahí cerca de la clínica del country, ¿no? O voy a la clínica de Santa Fe, yo sigo criticando. Para mí las tarifas son muy costosas y yo soy ciudadano. Pero cuando usted va al aeropuerto y toma un vuelo a las 7 de la mañana y deja el vehículo por 12 horas hasta las 7 de la noche y le cobran 18.000 pesos, pero hoy, si va a pagar por minuto, le cuesta 75.000, ¿cuál es su consideración, Adolfo? Sí, no, cuando yo voy al aeropuerto a recoger a mi hermano que llega a Alemania, ¿cuál es su consideración? Pues se está pagando por minuto. Bueno, aquí hay que escuchar porque esa es la orden de la norma. A todos los protagonistas del tema. Ese es el espíritu democrático. Yo no entiendo cómo la administración, cómo un concejal no se atreve a discutir con la gente del sector. No es encerrona. Si los argumentos son sólidos, priman la fortaleza de los argumentos. Pero mira, yo sí quisiera hacer una invitación, no sé a quién, porque ya nos agotamos de buscar fuentes. ¿Dónde están los estudios que establecen que lo mejor para la ciudad es el cobro por minuto? ¿Dónde están los estudios? Nosotros sí tenemos estudios, no solamente de Bogotá, sino de diversas partes del mundo, en donde estamos demostrando que el sector de parqueadero, como servicio para una ciudad que tiene los problemas de movilidad como la nuestra, está inventado. Hay que seguir con el debate, aquí hay que seguir con el debate. Espero que ustedes asistan. Sí, muchas gracias, claro que sí. Herrera Carlos José no vino. Camacho Andrés se retiró. Como en el colegio. Es que aquí hay que decir las cosas. Como esto no es televisión. Pero el hecho de poner la cara por parte de nuestro no es para que realmente nos estigmaticen de la forma en que algunos medios no lo han hecho, sin reflexionar que también tenemos derecho a voz. Por ejemplo, el titular hoy de los periódicos, ¿no hay rebeldía? No, de ninguna manera. Nosotros estamos cumpliendo con la norma. Yo que es tan así, digamos, que estamos actuando dentro de la ley, que estamos dando la cara a todos los medios, y en todos los debates y en todos los foros de manera transparente. Mi recomendación es muy sencilla. Mire, los parqueaderos, básicamente el precio depende de la tierra y de la oferta y la demanda. En ese sentido, ya está inventado en el mundo. La tarifa debe ser libre. La regulación del gobierno debe venir en nivel de servicio. ¿Qué nivel de servicio deben tener los parqueaderos para que cada día sea mejor para los bogotanos? La tarifa debe ser libre. La regulación tarifaria, digamos, ha causado un estrago. ¿Qué sigue? ¿O cuál es su mensaje para los bogotanos? ¿Qué va a pasar con las tarifas de los parqueaderos? Yo creo que estamos en un régimen de transición, y espero que muy pronto, con los conceptos que ya, las solicitudes que tiene el Consejo de Estado, la sala de consultas del Consejo de Estado y las consultas que se han hecho la DIAN, se aclare esto y nos acogeremos a lo que diga el Consejo de Estado. ¿Y usted qué espera del fallo del Consejo de Estado? Yo creo que dejo la palabra en Fernando.
Pues lo que esperamos es que tanto las consultas como todas las demás acciones que incluso puede emprender la misma administración distrital, uno, dentro del marco de un Estado de Derecho, respondan a ello, pero igualmente dentro de un Estado de economía libre, también respondan lo mismo. 1:00 p.m, ya 1:50. En este momento, ustedes no están en el marco de lo que dice la administración, de lo que señala la administración. Tenemos una divergencia que en el sentido limpio de la palabra establece que existe una norma que está amparando al sector de parqueaderos en su procedimiento y existe un pronunciamiento por parte de la administración no soportado por norma alguna. Su mensaje para la Secretaría de Movilidad, para el doctor Carlos José Herrera, doctor Eduardo Ayón. No, básicamente yo confío plenamente en que están haciendo sus estudios de movilidad y por una ciudad que cada día hace mejor. Yo sí espero que el día de mañana los proyectos no van dirigidos solo a regular tarifa, que es lo único que no se debe regular, sino a regular integralmente un proyecto de parqueos que realmente sirva para la movilidad de la ciudad. ¿Para el próximo año vamos a tener tarifas de parqueaderos más altas? Yo creo que esta tarifa de 87 pesos masiva es insostenible. Y sostenible, o sea que va a subir. Sí, por supuesto. No me diga, lo dice. Sigue. Su mensaje para el doctor Andrés Camacho y para el Consejo de Bogotá. Para nosotros siempre hemos expresado el debido respeto a las instituciones y a las personas, obviamente. En ese sentido, hemos formulado invitaciones. Tengo constancias en donde hemos invitado a los concejales para que discutamos con serenidad, claro, pero con estudios, con suficientes argumentos y fundamentos, no solamente técnicos, sino también jurídicos, que es lo mejor que le queda a la ciudad, pero igualmente que no se tome a un sector privado como caballito de batalla. El debate respetuoso con argumentos no es encerrona. Eso es lo que necesita. Eso es lo que necesita el país, eso es lo que necesita la ciudad. A propósito de debates, esta tarde el debate del polo con el ministro de Agricultura. ¡Qué vergüenza lo de agroingreso seguro! Y quiero decirle a la opinión que hoy no se define lo de la moción de censura, eso quedó para la próxima semana. Pero qué vergüenza eso de agroingreso seguro. La gente pobre que necesita crédito para desarrollar el campo no le dan crédito. Tiene que ser uno reina de belleza o por allá, ¿no? Esos que se montan en aerolíneas DEA con rumbo a Estados Unidos. ¿Tú conoces las aerolíneas de la DEA? Oh, hombre, qué vergüenza, qué vergüenza. Agroingreso seguro, el crédito para los pobres, qué vergüenza. Pero bueno, esperemos el resultado del debate democrático. Y si hay que corregir, y si el ministro se defiende y nos presenta con argumentos que no está bien hecho, pues aquí lo registramos. Pero lo que tengo yo en este momento, los documentos que tengo, qué vergüenza. Esperemos el debate. ¿Usted quiere que yo me vaya? No me deja hablar, Willy. Se terminó el tiempo en el gran debate con Adolfo Beck. Feliz tarde para todos. Gracias, Willy Rodríguez, por acompañarme en la parte técnica. Gracias, doctor Eduardo Bayón. Gracias doctor Fernando Dueñas. Un saludo muy especial al doctor Carlos José Herrera de Secretaría de Movilidad. Un saludo también para el doctor Andrés Camacho. Feliz tarde para todos.